Buenos días, hermanos, les saludo con la paz del Señor y también saludamos a nuestros amigos que nos escuchan por el internet y por este medio de comunicación. Hoy día vamos a iniciar una serie muy corta de 3 enseñanzas y esta serie se va a llamar La fe que agrada a Dios y este es el tema número 1 para los que anotan. Aleluya, y el título de la enseñanza de hoy es La verdadera fe. Amén. Y para eso, hermanos, les voy a pedir que abran sus Biblias en Hebreos el capítulo 11, el versículo 6. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Lo tenemos, hermanos. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hoy día vamos a ver lo que es la verdadera fe. Así dice el Señor. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, según este versículo, la manera para agradar a Dios es teniendo ¿qué? Fe. ¿En quién? En Dios. Porque si no, va a ser imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Y al comenzar este versículo dice, pero, esta palabra pero habla de una acción previa, un requisito para acercarse a Dios. Pero sin fe, o sea, si te acercas a Dios sin fe, no le agrada a Dios. Y esta palabra agradar viene del hebreo euarestos y significa agradable. Así como Enoc agradó a Dios por su fe. Aleluya. Pero esta palabra euarestos también significa complacer. Es decir, que Dios se complace con una persona que tiene fe. También significa satisfacer. O sea, Dios se satisface con aquellos que le creen, que tienen fe en Él. También significa aceptable. Es decir, que Dios acepta a esas personas que se acercan a Él con fe. ¿Lo están entendiendo, hermanos? Por eso los cristianos debemos esforzarnos para que nuestra fe sea esa fe bíblica que agrade a Dios. Porque hay otra fe que está proliferando en las iglesias de hoy, y lo vamos a ver más adelante. Seguimos. Y la palabra fe viene del griego pistis, que significa convicción, significa certeza. Es decir, esa persona que dice que tiene fe, y es esa fe que agrada a Dios, está convencido, tiene la seguridad ¿en qué? En la veracidad de Dios. Pero pistis en su sentido principal significa plena confianza en Dios, total confianza en Dios. Es decir, tú pones tu total confianza en Dios y tú entregas tu vida a Él. Y crees que Él se hace cargo de tu vida totalmente. Desde ese momento en que te entregaste a Él. Y en ese momento haces a un lado tus proyectos, tus sueños, tus anhelos, tus metas. ¿Por qué? Porque como tú tienes esa fe, gloria a Dios, aleluya, que agrada a Dios, y tu total confianza está en Él, tú entiendes que tu vida está en sus manos. Y los planes y proyectos que Él tiene para ti son mejores que los tuyos. ¿Lo están entendiendo? Entonces, hermanos, ya no importa la situación en la que tú estás o que estás atravesando. Tú confías completamente en Dios. Y esto implica que crees
y confías también en su palabra. Porque nuestra fe tiene que estar fundamentada en Cristo y su palabra. ¿Lo están entendiendo? Vayamos a Romanos capítulo 8, el versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. Así dice el Señor. Y sabemos, pero ese es el problema, que muchos no lo saben. O si algunos lo saben, no lo creen. Aleluya. Y esta palabra sabemos viene del griego eido y significa saber, significa conocer, significa comprender, significa entender. Y esta palabra sabemos es lo opuesto, es lo contrario a ignorar. Y los que ignoran esto se desesperan, se afligen, están ansiosos. Aleluya. ¿Por qué? Gloria a Dios. Por su ignorancia. Por eso, hermanos, no lean la Biblia por leer. Escudriñenla. Y pídanle al Señor que les dé fe. ¿Están entendiendo? Pero no solo ellos, no solo los que ignoran andan preocupados y tristes. Aquí también entran los incrédulos, que se les muestra, que se les enseña la palabra de Dios. Pero como no tienen esa fe que agrada a Dios y solamente tienen esa fe de la emoción, entonces no confían en Dios. Y les pasa lo mismo que a los que ignoran la palabra de Dios. Se desesperan, se afligen, están ansiosos, andan preocupados, etcétera, etcétera. Por eso dice el Señor que ese tipo de cristianos no agradan a Dios. Dios no se complace con gente así. Y Dios no acepta que los cristianos sean así. Aleluya. No eres aceptable delante de Dios. ¿Qué más dice? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas. Y aquí, hermanos, todas las cosas implican las cosas buenas y las cosas malas. Cualquier cosa que te pase, aleluya. Si te botan de tu trabajo, estás sin dinero, estás enfermo, un ser querido se te muere, tienes problemas familiares, etcétera, etcétera. Pero también las buenas, cuando te aumentan el sueldo, o cuando tu hijo sale profesional, cuando pagas tus deudas, cuando te compras un auto, cuando Dios te da una casa, etcétera. Todas las cosas, sean buenas o sean malas, te ayudan. ¿Para qué dice? A ver, vamos a ver. Te ayudan a bien. Y eso traduce para tu bien. Porque esta palabra ayudan viene del griego sumergeo. Y significa así literal, ayudar. También significa colaborar. También significa compañero. Es decir, todo lo que te pase en esta vida, sea bueno, sea malo, te va a ayudar, te va a colaborar. Va a ser tu compañero. ¿Para qué? Lo dice la Biblia. Para tu bien. Y esta palabra bien viene del griego agatos. Y su significado primario es para bien en cualquier sentido, sea bueno o sea malo. Siempre, siempre, siempre será para tu bien. Gloria a Dios. También significa beneficioso, provechoso, útil. O sea, todo lo que te pase en esta vida, sea bueno o sea malo, siempre será para tu beneficio personal, para tu provecho personal. Será útil para tu crecimiento espiritual,
para toda tu vida. ¿Están entendiendo? ¿Qué más dice? Aleluya. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Es decir, Dios tiene un propósito para cada uno de sus hijos. En particular, no es en dúo, no es en trío, no es en conjunto, no. Dios tiene que cumplir un propósito personal en cada uno de sus hijos. ¿Por qué? Porque Dios tiene un llamado específico para cada cristiano. Por eso, hermanos, tienen que entender que todo lo que pasa en esta vida no es casualidad. O porque a Dios se le salen las cosas fuera de su control. No. Menos que es por culpa del diablo, o de la mala suerte, o del destino. No, sácate ya eso que te acuñaron en tu mente. Porque en el mundo nos decían eso, ¿no? Sácate ya eso, hermano. Ya es momento que comiences a crecer. Que nosotros servimos a un Dios todopoderoso, soberano. Por eso es Dios, por eso le servimos. Porque si no, ¿qué hacemos aquí, hermano? ¿Lo están entendiendo? Vayamos al libro de Lamentaciones un momentito, por favor. El capítulo 3. ¿Saben cuál es el libro de Lamentaciones? ¿Verdad que sí? Está detrás de Jeremías, hermano. Lamentaciones de Jeremías. Aleluya. Ya debían por lo menos memorizar, hermanos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, todos los libros, hermano. Ya es hora. ¿Hasta cuándo, hermanos? Lamentaciones capítulo 3. Aleluya. Versículo 37. Pero dejen señalado Romanos 8:28, porque eso estamos estudiando ahora. Amén. Mira lo que dice el Señor. Versículo 37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Y esta palabra mandó viene del hebreo sabá, con T y con H al final. Y sabá, en su sentido principal, significa gobernar. Es decir, Dios gobierna esta tierra, todo el universo. Todo lo que pasa, hermano, es porque Él lo permite. Si hay un accidente, gloria a Dios. Dios no se excusa, Él asume. Si hay un terremoto, si hay un tsunami, si hay, gloria a Dios, aleluya, un incendio, Él lo permite. ¿Lo están entendiendo? Esta pandemia, ¿quién piensas que lo permitió? ¿El hombre? ¿Ah? ¿Bill Gates? ¿China? No, hermano. Ya déjate de esas tonterías. Dios lo permitió. Gloria a Dios. También, gloria a Dios, esta palabra mandó, gloria a Dios, Saba, significa ordenar. Dios ordena. Significa imponer, significa establecer, significa mandar. ¿Qué cosa? Mandamientos, decretos. Y eso solo lo hace el Todopoderoso. ¿Lo están entendiendo? Todo está bajo su control. Es más, la Biblia dice en Mateo que no cae, hermanos, un pajarillo a esta tierra si Dios no se lo permite. Tus cabellos de tu cabeza el Señor los tiene contados. Porque Él controla todo. ¿Lo están entendiendo? Volvamos a Romanos capítulo 8. Lastimosamente, hermanos, la mayoría de los cristianos el día de hoy no conoce el propósito principal que Dios tiene para sus hijos. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es el propósito principal de Dios para los cristianos? ¿Ah? Hoy día han torcido tanto las escrituras que en muchas iglesias dicen que Cristo murió para hacerte rico. Por eso esas iglesias son llenas. Porque imagínate un pobre que le digan, oye, si te acercas a Cristo vas a ser rico. Uy, hermanos. ¿Pies para qué te quiero? Dicen. O algún enfermo. Dios te quiere sanar. ¿Ah?
Dios quiere que ya no sufras, quiere que tengas una mejor vida ahora. El Señor quiere que tú alcances tus sueños, tus metas. Escúchenme bien. Todo eso es mentira, es una falacia. La mayor preocupación de Dios para sus hijos no es que pares de sufrir, o que tengas estabilidad económica, o que te sanes, o que prospere tu negocio, o que se acaben tus problemas familiares. No. Eso vendrá como añadidura. Eso dice la Biblia, ¿sí o no? Porque para Dios no hay nada imposible. Para Él, entiéndelo, no tuerzas las Escrituras. Cuando Él quiere hacer algo, lo hace, porque para Él no hay nada imposible, pero no para nosotros. ¿Lo estás entendiendo o no? ¿Estás notando la diferencia? Para Dios no hay nada imposible, pero para nosotros todo es imposible, hermanos. ¿Lo estás entendiendo? Dios tiene el poder para arreglar cualquier problema, cualquier situación, si quiere. Pero si no quiere, no lo hace. ¿Lo estás entendiendo? ¿Por qué? Porque esa no es su prioridad. Porque imagínate, si Él solucionara tus problemas, todos tus problemas, y te concedería todos tus caprichos, todas tus exigencias, todos tus decretos, ¿qué clase de hijo serías? Pregunta. ¿Cómo son los hijos consentidos? De lo peor, ¿sí o no? No respetan a sus papás, hacen lo que se les da su gana, les imponen la mejor ropa, los mejores celulares, que si no me das, que me voy a matar, los amenazan, no respetan, les gritonean, les faltan el respeto, ¿sí o no? Y cuando se hacen hombres adultos, cuando se hacen mujeres adultas, este tipo de hijos traen mucho dolor a sus padres. Mucho sufrimiento. Gloria a Dios. Terminan siendo, hermanos, gloria a Dios, aleluya, una lacra para la sociedad. Teniendo la oportunidad de estudiar, nunca estudiaron, nunca hicieron ningún oficio. Gloria a Dios. Les hicieron gastar de balde la plata a sus papás, nunca hicieron nada. Gloria a Dios. Ya son viejos y los papás siguen preocupados por esos hijos. Y cuando se mueran los papás, hasta quedan en la calle. Muchos de ellos. ¿Sí o no? Yo he conocido a varios, hermanos. O algunos se suicidan, terminan en las drogas, en el alcoholismo. Pero gracias, Padre, porque tú no eres así. Escúchame bien. Dios no tiene hijos consentidos. ¿Lo escucharon? Te lo repito. Dios no tiene hijos consentidos. Y Dios tiene un propósito principal para sus hijos. Romanos capítulo 8, versículo 29. Vamos a ver cuál es la prioridad de Dios para los cristianos. Vamos a ver si es verdad que Él quiere hacerte rico. O quiere sacarte de tus problemas. Si no has cambiado. Si sigues siendo el mismo. Mira lo que dice. Porque a los que antes conoció, ¿qué quiere decir esto? A los que antes conoció. Esta frase, antes conoció, viene del griego proginosko y significa saber de antemano. O sea, conocer a una persona o un hecho desde antes. También significa destinar. Y este atributo solo le pertenece a Dios. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente y sabe todo el pasado, sabe todo el presente y sabe todo el futuro. Entonces, Él nos conoció antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre. Qué increíble, hermanos. Y desde allá dijo, yo tengo un propósito para ti, hijo. ¿Cuál será? También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y esta palabra conforme viene del griego zoomorphos,
y significa similar, significa semejante. Aleluya. Es decir, Dios nos va a transformar a la imagen. Nos va a hacer similar ¿a quién? A Cristo. Es decir, esta transformación, aleluya, va a ser en nuestro carácter, en nuestra forma de ser. Dios tiene que transformarnos, ¿sí o no? Porque imagínense si nos dejaría como éramos. ¿Cómo llegaste a Cristo? ¿Ah? Eras un renegón, un mal hablado, quién sabe, tal vez un fornicario, un adúltero, uno que te gustaba la pornografía, tal vez te masturbabas, te gustaban las discotecas, la farra, coabas, huilanchabas, tomabas, ibas a bailar en el carnaval, adorabas al diablo, te postrabas ante las imágenes. Hermano, y es una lista impresionante, ¿sí o no? Y muchos se acercan así a Dios y quieren que se les solucione todos sus problemas. Y así quieren entrar al cielo. No. Estás equivocado, hijito. Te abro los ojos. Es mejor ahora. Por eso la iglesia cristiana de hoy está como está. Porque muchos de esos no quieren cambiar. Quieren lo que Cristo da. Quieren sanidades, quieren bendiciones, quieren prosperidad, pero no quieren obedecer su palabra. No quieren vivir en santidad. No quieren hacer caso de sus mandamientos. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Entonces, Dios tiene que transformarnos. Tenemos que ser similares o semejantes a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Esa es la prioridad primaria de Dios para sus hijos. ¿Están entendiendo? ¿Qué más dice? Que tenemos que ser a la imagen. Y esta palabra imagen viene del griego eikin, con K, y significa parecido. ¿A quién? A Cristo. Gloria a Dios. ¿Han visto algún escultor? Cuando quiere hacer la imagen de un presidente, no sé, de un deportista, de un hombre notable, ¿cómo hace su escultura? Similar. ¿Sí o no? Pero antes que haga esa imagen, ¿qué agarra? El cincel y el martillo. ¿Sí o no? Y con cada golpe, pa. De la misma forma el Señor tiene que formarnos a la imagen. Gloria a Dios. Y a veces el cincel y el martillo duele. ¿Sí o no? Duele, no es fácil. Porque tiene que sacar todo lo que no sirve de nosotros, todo lo malo. ¿Lo están entendiendo o no? ¿Qué más dice? Aleluya. A la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces este es el plan prioritario que Dios tiene para sus hijos. Este es el propósito principal que Dios tiene para sus hijos. Y aquellos que tienen la fe que agrada a Dios, confían en este plan que Dios tiene para ellos. Y esa fe que tienen, tiene que ser la que agrada a Dios. No puede ser cualquier tipo de fe. Gloria a Dios. Porque si tú no tienes esa fe que agrada a Dios, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a enojar? ¿Vas a rechazar? ¿Vas a amenazar a Dios? ¿Vas a amenazar cada vez con irte de la iglesia? ¿Sí o no? Pero si tienes esa fe que agrada a Dios, gloria a Dios, ¿qué va a pasar? Te vas a someter y vas a aceptar la voluntad, el propósito, el plan que Dios tiene para ti. ¿Sí o no?
Y no importa la tribulación, no importa la situación o el problema que estés pasando, porque esa fe que agrada a Dios hace que confíes completamente, totalmente en Dios. ¿Lo están entendiendo? Pero, ¿cómo es en las iglesias de hoy? ¿Cómo son los cristianos de hoy? No tienen la fe que agrada a Dios. Y han creado una fe. Gloria a Dios. Es más, se creen que tienen más fe que Jesús. Tienen una super fe. Pero esa fe, ese tipo de fe, hermano, no enseña la Biblia. Hermano, ese tipo de fe nació del ego del hombre, que no toman en cuenta al Dios soberano. No le preguntan si es su voluntad. Y han distorsionado lo que es la verdadera fe. La fe que agrada a Dios. La fe que enseña la Biblia. Vamos a ver unos ejemplos. Cómo la fe verdadera, la fe que agrada a Dios, se somete y acepta la voluntad de Dios. Vayamos a Lucas, por favor, el capítulo 22. Evangelio de San Lucas, el capítulo 22. Aleluya, el versículo 41 y 42. Lucas capítulo 22, versículo 41 y 42. Así dice el Señor. Y esto habla de Jesús cuando oró en el Getsemaní, ¿se acuerdan? Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermano, Jesús en su calidad de hombre tenía las mismas debilidades que cualquier ser humano. Y él no estaba feliz de morir en la cruz. Gloria a Dios. Y le estaba diciendo: Señor, yo sé que tú puedes librarme de este sacrificio que voy a hacer, de este sufrimiento que viene. Aleluya. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En otras palabras, que no se hagan las cosas como yo quiero, sino como tú quieres. Pregunta: ¿Jesús tenía fe? ¿Ah? Claro que sí. En él se originó la fe. Otra pregunta: ¿Jesús podía usar esa fe para cambiar esa situación en la que estaba en ese momento? ¿Ah? Seguro que sí, porque Él es Dios. ¿Pero por qué no lo hizo? Porque Él dejó una enseñanza a sus discípulos, a los cristianos, que la fe que agrada a Dios, la verdadera fe, va de la mano con la voluntad de Dios. Son inseparables. Si alguno dice que tiene fe, esa fe tiene que ir de la mano con la voluntad de Dios. Pero si dice esa persona o quien sea: yo tengo fe y quiero usar esa fe para hacer lo que se le dé su gana, hermanos, ese tipo de fe es antibíblica. ¿Por qué? Porque en toda la Biblia no se encuentra a los creyentes usar la fe para hacer lo que ellos querían. ¿Lo están entendiendo? Y aquí surge una pregunta. ¿Qué vino a hacer Jesús aquí a la tierra? ¿Ah? ¿Qué vino a hacer Jesús a este mundo? La voluntad del Padre. Vayamos al Evangelio de San Juan capítulo 5, el versículo 30. San Juan capítulo 5, versículo 30. Así dice el Señor: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y aquí surge una pregunta. Si Jesús vino a este mundo
para hacer la voluntad de Dios Padre? ¿Ustedes creen que Dios Padre espera menos de nosotros? ¿Ah? Tú haz lo que te da tu gana. Vive como quieras. Igual te vas a ir al cielo. ¿Ah? ¿Tú crees? Por supuesto que no. Dios espera de sus hijos que hagamos su voluntad. Pero ¿cómo se enseña el día de hoy en las iglesias? ¿Ah? Se les enseña mal este asunto de la fe. Y usan la fe para hacer su voluntad, lo que les da su gana. Y para que las cosas salgan como ellos quieren. Pero la pregunta es, ¿dónde está Dios en la vida de ese tipo de creyentes? ¿Dónde está la voluntad de Dios que se tiene que cumplir en sus vidas? ¿Dónde? Hermanos, esos hombres no están dirigidos por Dios. No se someten a Dios. Y por más que digan, yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe. Hermanos, ese tipo de fe no es bíblica. Y ese tipo de fe no agrada a Dios. Esa no es la fe verdadera. Porque la fe verdadera va de la mano con la voluntad de Dios. Cuando los discípulos le dijeron al maestro, enséñanos a orar, como Jesús es el maestro, les enseñó. Ya, yo les voy a enseñar, les dijo a los discípulos. Y comenzó, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Y llega un momento, gloria a Dios, aleluya, donde dice, y esto está registrado en Mateo capítulo 6. Por favor, vayamos a Mateo 6. El versículo 10. Mateo capítulo 6, versículo 10. Vamos a leer. Esto es muy importante para nosotros, para que entendamos lo que es la verdadera fe. Venga tu reino, hágase mi voluntad. ¿Así dice? ¿Así dice? Gloria a Dios. ¿Qué dice? Hágase tu voluntad. Y esta palabra hágase viene del griego ginomai y significa hacer, permanecer, cumplir, efectuar, venir. Es decir, que nada va a impedir que se haga, que permanezca, que se cumpla y se efectúe y venga a hacerse la voluntad de Dios. En el cielo, pero también aquí en la tierra. Sí o sí se hará la voluntad de Dios. Lo que Él quiera, como Él quiera y a la hora que Él quiera. ¿Están entendiendo? Pregunta, ¿qué les está enseñando aquí Jesús a sus discípulos? ¿Ah? ¿Qué nos está enseñando a nosotros, a los cristianos? Que aunque oremos con fe, la respuesta siempre, 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 siempre será conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Pero la pregunta es, ¿cómo están enseñando a usar la fe el día de hoy a los cristianos? Yo recuerdo cuando todavía era parte de una iglesia X y de pronto el pastor los comienza a terapiar, a motivar. Y para eso sí que son buenos, son expertos en hacer eso. Pero eso también les gusta a la gente. Sí, dicen, nos gusta que nos animes. Nos gusta que nos hagas sentir cosas bonitas. Y cuando los terapean, les encanta pues, hermanos. Yo he venido a la iglesia a sentirme bien. Y piensan, hermanos, que gloria a Dios, aleluya,
aquí en la iglesia te tenemos que sentir bien, tienes que estar feliz. No, 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 no. Aquí te vamos a predicar la palabra de Dios para confrontar tus pecados, para que vuelvas al arrepentimiento. Aleluya. ¿Lo estás entendiendo o no? Te alabamos, Señor. Entonces, este pastor de pronto comienza a decir, aleluya, hoy día vamos a hablar de la fe. Porque muchos de ustedes no tienen fe. Y miren lo que dijo ese hombre. Aleluya. Y como no tienen fe, por eso te va mal en tu economía. Porque no tienes fe para diezmar. Uy, eso les gusta a esos manipuladores. Pero en este día Dios quiere tu prosperidad. ¿Está hablando? En nombre de Dios. Uy, hermanos, y eso es muy presuntuoso, hermanos. Son muy vanidosos estos pastores. ¿Cómo van a hablar en el nombre de Dios? Y no solo eso. Y a todos Dios quiere prosperarlos. Pero por tu incredulidad no ofrendas como a Dios le agrada. ¿Y cómo tuercen la Biblia, hermanos? Y también muchos de ustedes están enfermos y Dios no los sana porque han dejado de diezmar y ofrendar. Y sacan Malaquías capítulo 3, versículo 8 al 12. Aleluya. Y les dicen, escuchen, por eso Dios ya no reprende al devorador. Dios ya no te cuida. O sea, hay que pagarle a Dios para que nos cuide y sea nuestro guardaespaldas, nuestro protector. Así que, hermanitos, no se crean lo que dijo Jesús, que no tengamos miedo, que Él iba a estar con nosotros. Estoy hablando con ironía, obviamente. ¿Por qué? Porque como no le pagas sus servicios de guardaespaldas, entonces olvídate, hermano. Y no solo eso. Ustedes son rateros, les dicen. Son ladrones porque no traen sus casas, porque no traen sus celulares, porque no traen sus joyas, porque no dan, gloria a Dios, de lo que han vendido el 10%. Son ladrones porque no me dan a mí, te dicen esos pastores. Hasta me da risa, hermanos. Y estos hombres que están manipulando a la gente para sacarle su dinero, sus posesiones, ellos son los únicos ladrones. ¿Sí o no? Y todavía tienen el cinismo de añadir, tengan fe, tengan fe. Hermanos, ese tipo de fe no se encuentra en la Biblia. Esa enseñanza sobre ese tipo de fe que enseñan hoy en la gran mayoría de iglesias está torcida. Pero muchos cristianitos, amén, y comienzan a sacar todo, hermano. Gloria a Dios. Se van sin celulares, se van sin nada, hermanos. Gloria a Dios. A muchos les sacan hasta sus lotes, les sacan, hermano, gloria a Dios, aleluya, hasta los papeles de su casa. Los hacen, hermano, gloria a Dios, vender sus líneas telefónicas. Los hacen endeudarse. Gloria a Dios, ve a prestarte para dar una ofrenda que desagrade al diablo, te dice. Y los borregos van, pues, hermano. Pero ese tipo de fe, hermanos, no existe en la Biblia. ¿Pero por qué hacen eso estos hombres? Porque también son codiciosos. Yo creo que es juicio de Dios, hermanos. Porque les dicen, si tú das $100, créete en fe, van a volver no solamente $1,000, $10,000, $5,000. ¿Quieres que tu negocio prospere? ¿Quieres que tu negocio crezca? Da al Señor.
trae tu semilla, trae tu primicia. Entonces, de ambos lados, hermano, la codicia. Gloria a Dios. Esta es la mejor inversión. Este es el mejor seguro, te dicen. Y como, gloria a Dios, aleluya, muchos ignoran la palabra de Dios, caen pues en las redes de estos lobos. Amén. Y todos acelerados, así, vamos a hacerlo. Qué feo, hermanos. Todo un desorden esa iglesia, hermano. Ese tipo de iglesias es un desorden, hermanos. Y el cristianito todo terapiado sale de la iglesia, llega a su casa, al día siguiente se levanta. Yo tengo fe para hacerme rico. Yo tengo fe que mi negocio va a prosperar. Yo tengo fe para tener un Volvo. Yo tengo fe, voy a tener la casa de mis sueños. Por fe voy a tener el auto del año. Y añádanle estas herejías, escuchen. Porque la Biblia dice que todo lo que piso la planta de mi pie va a ser mío. Y ahí el pastor desde el altar. Así que hermanos, pisen con fe. Cuando tú veas el auto que tú quieres, pisa con fe. Cuando tú veas la casa que tú quieras tener, pisa con fe. Porque Dios te quiere dar. Solo ten fe. Y un montón más de blasfemias. Nacidos en el corazón de Satanás, que ha torcido las escrituras. Pero ese tipo de gente también pues es codiciosa, ambiciosa. Porque cuando te dicen eso, uy, de esos cristianitos sus orejas bien paradas. Yo he conocido a varios así, por toda la calle están pisando autos, Hilux, Hammers, las casas más lindas. Por fe, por fe. Hermano, si eso fuera bíblico, a ver, yo les pregunto, a ver, por puro sentido común. A ver, que vayan al banco, gloria a Dios, al Banco Unión, que vayan al Banco Mercantil. A ver, que vayan a pisar y a ver si va a ser de ellos. Gloria a Dios. Por puro sentido común, hermanos, eso es una ignorancia. A ver, písate un auto de la policía a ver si va a ser tuyo. Te van a codetear, hermano, por ladrón. Pero hay gente supersticiosa. Hay gente sugestiosa. Ha entrado mucha superstición, mucha sugestión dentro de la iglesia cristiana. Y esa no es la fe que agrada a Dios. Pregunta: ¿será este tipo de fe la que Dios espera de sus hijos? Pero para nada. Y aquí surge otra pregunta. ¿Por qué los cristianos de hoy, la gente de hoy, ya no producen la fe que agrada a Dios? ¿Saben por qué? Porque ya no se predica el verdadero evangelio. Por eso ya no producen los cristianos de hoy la verdadera fe. Vayamos a Romanos capítulo 10, por favor. Esto es muy importante, hermanos. Romanos capítulo 10, versículo 14. Y aquí habla, hermano, de la escena de Isaías, cuando el Señor le mandó a predicar la palabra de Dios. Es muy interesante. Romanos capítulo 10, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y aquí está hablando de la prioridad, de la importancia de predicar la palabra de Dios. Versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, o sea, aquellos que llevan el evangelio, la palabra. Delante de Dios, gloria a Dios, esos hombres, aleluya, son hermosos. Dice eso el Señor. Versículo 16. Mas no todos obedecieron al evangelio. Y esa es la verdad, predicas, no todos obedecen. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Pero escucha, esto es muy importante. Y aquí vas a ver cómo viene la verdadera fe. Así que la fe es por el oír. Escúchenme bien. Y oír viene del griego akoe y significa oír con los oídos, escuchar con atención. Por eso es importante la predicación. Escúchenme bien. No se puede sustituir con nada la predicación de la palabra.
Por eso aquellos que no vienen a la iglesia, no escuchan la palabra de Dios, hermano, pues no tienen fe. ¿Por qué? Porque la única forma en que va a venir la fe es por oír con los oídos la palabra, la predicación. ¿Qué más dice? Y el oír por la palabra de Dios. Y aquí vamos a resaltar la palabra de Dios. Es decir, en una iglesia, hermanos, un pastor, un predicador, cuando esté en el altar, ¿qué tiene que predicar? ¿Qué tiene que enseñar? ¿Ah? La palabra de Dios. Y nada más. Nada puede sustituir a la palabra de Dios. Nada. Pero ¿cómo es hoy? Es triste decirlo, pero la palabra de Dios ha sido sustituida por la psicología, por la motivación, por la terapia. Y no solo eso, por testimonios personales de los pseudoprofetas y profetizas, y un montón de etcéteras. Y hoy predican sus argumentos, sus pensamientos, sus filosofías, y hasta sus chistecitos sueltan en plena predicación. Y como a la mayoría de los cristianos les encanta todo esto, ¿por qué? Gloria a Dios, porque pues les hace sentir bien. Ay, me siento bien. Ay, me hace reír este pastor, es bonito, no me dice nada. Y piensan estos cristianitos que venir a la iglesia es para sentirse bien y que te animen. ¿Cómo les gusta eso? Pero no se dan cuenta que la fe verdadera que agrada a Dios nunca se va a producir en ellos. ¿Por qué? Porque la única forma en producir la fe verdadera, la fe que agrada a Dios en una persona, es por medio de la predicación de la palabra de Dios. ¿Están entendiendo, hermanos? Escúchenme bien. No hay otra forma para que las personas nazcan de nuevo y sean transformadas y que produzcan la verdadera fe. Y todo esto viene por la predicación de la palabra de Dios cuando la oímos. Pero si yo les enseño mis argumentos, mis experiencias, mis pensamientos, nunca, jamás las personas van a confiar en Dios. Y cuando uno predica sus argumentos, sus pensamientos, su testimonio, lo que él vivió, ¿saben qué es lo que va a producir? ¿Saben qué es lo que va a producir? Que esas personas miren hacia su pastor. Pero los pastores, hermanos, escúchenme bien, tenemos la responsabilidad de guiar a las ovejas hacia Cristo. No al pastor, no a la denominación. Pero lastimosamente, eso es lo que está ocurriendo el día de hoy. Alguien puede hablar mal de Cristo o de su palabra y ningún cristiano dice nada. Pero tócale a su pastor, que es su becerro de oro. Te saltan. Di algo de su denominación, de su ídolo, y te agreden. Y muchos de esos pastores y denominaciones se están haciendo discípulos para sí mismos, cuando el mandato es hacer discípulos de Cristo. Y ese tipo de cristianos confían más en su pastor que en Dios. Óremelo, pastor, óremelo. Imponga sus manos santas. Y su fe está en ese pastor y no en Cristo. Pero ¿qué dice la Biblia? Que todos los que creen en Jesucristo, Él lo asegura. Estas señales te seguirán. En mi nombre, en el nombre de Jesús echarás fuera demonios. Sobre los enfermos pondrás tus manos y sanarán. Pero esos hombres tienen puestos sus ojos en el pastor. Y piensan que sus manos del pastor son mágicas, que de él es el poder. Ese es un grosso error. Por eso, hermanos, aquí es diferente. Han visto conmigo, hermanos. Y añaden. Y dicen,
Solo los de esta denominación, solo los de esta iglesia serán salvos. No hay salvación para nadie más. Si te vas de esta iglesia ya estás perdido. Hermanos, y esa es una herejía, hermanos. Uy, hermanos. Pero aunque ustedes no lo crean, hermanos, hay gente que cree eso. Y por más que en esa iglesia haya corrupción, estén traficando con el evangelio, y muchos de esos cristianos se dan cuenta de todo eso, pero como los han manipulado, los han amedrentado, se hacen los de la vista gorda. Y se hacen cómplices de toda esa corrupción. Y no dicen nada, porque les enseñaron y les dijeron, no podemos tocar al ungido de Jehová. Es impresionante, hermanos, la ignorancia en la que están muchos cristianos el día de hoy. Ya no hay valientes que defiendan la iglesia de Cristo. Puro cobardes, puro ambiciosos. Parecen políticos, solo corren detrás del dinero, hermanos. Y no denuncian nada de esto. ¿Por qué? Porque ellos mismos hacen lo mismo. La gran mayoría de las iglesias están metidos en esta corrupción. Y están abusando de la gente. Gloria a Dios. Entonces, como a muchos cristianos se les ha acuñado que la fe es para alcanzar nuestros sueños, para prosperar y para que todo nos vaya bien, dicen, Dios quiere prosperarme. Escuchen, el pastor ya me profetizó que me va a ir bien en mi negocio, que me va a ir bien en mi trabajo. Y este es el año de mi bendición, porque el pastor ya lo decretó. Y el cristianito inocente todo creído, hermanos. Pregunta, ¿ven por algún lado a Dios en ese tipo de gente? ¿Dónde está Dios en la vida de esa gente? ¿Dónde está la voluntad de Dios en sus vidas, de esos susodichos cristianos? ¿Será que Dios está dirigiendo a esos hombres? Imposible, hermanos. Estos hombres son guiados por sus pastores, por otros hombres. Y la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero como les han manipulado sus emociones, y han hecho que pongan sus ojos solo en lo terrenal, solo en lo material, y la mayoría de las iglesias están llenas de este tipo de cristianos ambiciosos, que solamente quieren ir a la iglesia porque quieren escuchar una bendición, una profecía que les va a decir te va a ir bien y que vas a prosperar, que vas a ser rico, que te vas a sanar, que tu hijo va a cambiar, que tu marido ya no te va a engañar. Uy, ¿cómo les gusta eso, hermanos? Pero no les dicen que tienen que arrepentirse. No les dicen que tienen que creer en Jesús y que tiene que estar su fe fundamentada en la palabra de Dios y que tienen que ser obedientes y confiar en Él. Que cualquier cosa que Él decida para su vida, que confíen, porque Él tiene el control de todo. No les gusta ese tipo de mensajes. Ni a ustedes les gusta ese tipo de mensajes, ¿verdad, hermanos? A muchos de ustedes no. A muchos de ustedes les gustaría que les digan, hermano, Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, que esto y que aquello. Pero yo no te voy a echar mentiras, hermano. Gloria a Dios. Y la Biblia nos va a hablar respecto a este asunto. Vayamos por favor a Santiago, el capítulo 4. Y esto va a confrontar a todos esos cristianos que quieren prosperar, sí o sí. Por fe, yo tengo mi negocio, yo por fe. Y están viendo a muchos motivadores, hermano. Ten cuidado con ver a esos motivadores. Hermano, esos memes que salen en internet. No, hermano. Eso no es de un cristiano. Eso no es la verdadera fe. Porque ese tipo de memes no toman en cuenta a Dios. Está en ti, tú puedes lograrlo, vas a alcanzarlo. ¿Dónde está Dios ahí? Y si Dios no quiere, ¿ah? Y si Dios tiene otros planes para tu vida, ¿qué vas a hacer? ¿Ah? ¿Qué vas a hacer? ¿Lo estás entendiendo o no? Arrepiéntete. Santiago capítulo 4, versículo 13.
Mira lo que dice. Vamos ahora. Y esta palabra vamos significa escuchen ahora. ¿Quiénes? Los que decís. ¿Qué dicen? Hoy y mañana iremos a tal ciudad. Y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Hermano, siempre existió gente así, que no toma en cuenta a Dios. Pero miren cómo Santiago les pone en su lugar. Versículo 14. Cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Alguien puede decir qué será mañana? ¿Un hombre puede saber lo que será mañana? Ni el diablo sabe el futuro, por si acaso. Esos son puros charlatanes los brujos. Solamente Dios sabe lo que va a ser en el futuro. Rayos, nadie. ¿Qué más dice? Porque ¿qué es vuestra vida? ¿Qué es? Y Santiago da la respuesta de lo que es la vida del hombre. Escuchen. Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Es decir, no somos nada, hermanos. Hoy estamos y mañana ya no. Somos tan frágiles, en cualquier momento nos puede venir una enfermedad. ¿Qué haces si te da un cáncer? ¿Ah? Ni toda tu plata te va a salvar. O si te pasa un accidente, ¿qué vas a hacer? Gloria a Dios. Hoy día están muriendo muchos hombres, muchas mujeres por el COVID-19. Miles y miles en todo el mundo. ¿Sí o no? Pero entre muchas de ellas hay muchos ricos, también pobres. Pero ni los ricos con toda su plata, con todo su dinero, hermanos, se han podido salvar. Y esos ricos que han muerto, no se han llevado ni un peso. Eso está diciendo aquí. ¿Qué son? ¿Qué se creen? No son nada. Son polvo. Y cualquier momento el Señor levanta su mano. ¿De qué se jactan? ¿Lo están entendiendo o no? Versículo 15. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero a muchos cristianos ya se les ha acuñado, el Señor quiere. Cállate, blasfemo. ¿Por qué hablas en nombre de Dios? ¿Te lo ha dicho? ¿Ah? ¿Te lo ha dicho? Tienes que entender, hermano, que esa es la verdadera fe. Aquella que se sujeta, que se somete y acepta la voluntad de Dios. Si el Señor quiere. ¿Qué tal al año te mueres? ¿Ah? ¿Qué te crees tú? ¿Ah? O te viene una enfermedad que ni toda tu plata te alcanza. O te viene un accidente, o te atracan, te matan, o te raptan. ¿Qué vas a hacer? Gloria a Dios. Y lo que viene a continuación es muy interesante. Escuchen. Pero ahora os jactáis. Y esta palabra jactáis significa vanagloriarse, presuntuosamente. Es decir, yo puedo lograrlo, lo lograré, nada me detiene, solo tengo que creer en mí y alcanzaré, mi negocio prosperará, buscaré un ascenso en mi trabajo, voy a alcanzar mis sueños. Pregunta, ¿pueden ver a Dios en una persona que piensa así? ¿Ah? Pero para nada. ¿Por qué? Porque el verdadero cristiano depende de Dios. Sabe que su vida está en sus manos. Esa es la fe que agrada a Dios. Y este tipo de cristianos son los que tienen la verdadera fe. ¿Lo pueden ver? Pero de alguien que se dice cristiano y habla como un fanfarrón,
vanagloriándose. Gloria a Dios. Hasta se duda que sea cristiano. Gloria a Dios. Porque el cristiano verdadero sabe que estamos en las manos de Dios. Y que si Él quiere, hermano, nos prospera. Pero si Él no quiere, ¿qué vas a hacer? Es más, en ninguna parte de la Biblia, para la iglesia, hermano, hay profecías o promesas de prosperar, de ser hombres acaudalados, ricos. No, es más, Jesús cuántas veces habló en contra de eso. No os hagáis tesoros en la tierra. No os hagáis, haced tesoros en el cielo. No podáis servir a dos señores, porque serviréis a uno bien y al otro lo despreciaréis. ¿Sí o no? La raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero ¿cómo son los cristianos de ahora? ¿Qué les han manipulado? ¿Qué les han enseñado? ¿Qué les han acuñado en sus corazones? Somos hijos del rey, somos ricos. ¡Ah! Qué feas esas iglesias, hermano. Yo escapé de una iglesia así, hermano. Una gente que no tiene respeto por Dios. Hermano, a ver, hablando, hermanos, humanamente. A ver, ve a hacer eso, hermano, donde el gobernador, donde el alcalde, donde el presidente. Hermano, siendo ellos hombres, nos van a votar, nos van a sacar. Fuera de aquí. No tienen respeto por la autoridad. A ver, ve a tránsito a hacer eso. Hermano, la casa de Dios se respeta, es un lugar santo. Ahí, hermano, está la presencia de Dios. Y peor, para hablar blasfemias. Para hablar de dinero y dinero, dinero. Esos hombres, hermanos, no tienen otro tema más que hablar de dinero. Plata, 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 dinero, 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 hermanos. ¿Sí o no? Puros corruptos. Esos susodichos cristianos así son, ambiciosos, porque solamente piensan en prosperar. También hay avariciosos entre los cristianos. Gloria a Dios. Que se van al otro extremo. Tengan cuidado también de eso, hermanos. Aleluya. Seguimos avanzando. ¿Dónde nos quedamos? Toda jactancia semejante es mala. Y mala viene del griego poneros y significa dañino, malo, malvado, malévolo, maligno. Y esta es la misma palabra que también traduce cuando Jesús dice, si tu ojo es maligno, ¿qué dice? Sácalo, porque mejor te es entrar tuerto con un solo ojo que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. ¿Se acuerdan? Y se refiere a un enemigo, es decir, por esa acción mala de jactarte, de ser soberbio, presuntuoso, hermano, te vuelves maligno delante de Dios. Y por consecuencia, te haces enemigo de Dios. Por esa tu acción que no le agrada. Porque el verdadero cristiano dice, Señor, si tú quieres, gloria a Dios. ¿Qué tal Dios no quiere? Y eso tenemos que acuñar a los cristianos. Aceptar la voluntad de Dios. Hoy día muchos están peleando en contra de Dios. Vamos a seguir avanzando. Aleluya. Versículo 17. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice. Y esta frase, al que sabe, viene del griego eido. Y es la misma que vimos en Romanos 8:28. Y sabemos que a todos los que aman a Dios, y es la misma palabra, conocer, saber, percibir, entender. Y esta palabra, saber, es lo opuesto a ignorar, ya lo estudiamos. Entonces, si eres cristiano, tienes que saberlo. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces tú sabes qué es hacer lo bueno. ¿Lo estás entendiendo o no? Pero te quieres hacer al loco. ¿Lo estás entendiendo? Por ambición, por dinero.
Sabes que no puedes hablar así, jactándote, pero lo sigues haciendo. Por fe yo hago esto y aquello. No, eso no agrada a Dios. Dice la Biblia que eso te es contado como pecado. Y pecado viene del griego hamartema y significa así literal pecado, significa errar, significa una falta, significa aberración de la verdad, significa error, significa violación, significa transgresión, significa caída. ¿Y saben qué? Significa apostasía. Es decir, te saliste del camino, retrocediste de la verdad. Y por más que tú alegues, yo tengo fe, te guste o no, si el Señor quiere, prosperarás. Pero si Él no quiere, te mantendrá con lo justo. Y si eres un verdadero cristiano y dices que tienes la fe que agrada a Dios, lo aceptarás y te someterás a la voluntad de Dios. Porque si eres un falso cristiano, te enojarás, no lo aceptarás y te saldrás de los caminos de Dios. Por eso muchos cristianos, hermanos, han salido de los caminos de Dios porque están yendo tras sus sueños, sus metas, sus logros. Y no les importa faltar a la iglesia, no les importa venir a los cultos, no les importa obedecer a Dios, no les importa orar, ayunar, andar conforme a lo que Dios manda. No les importa. ¿Por qué? Porque no se someten. Y dicen, para mí más importante es esto, y tengo que hacer, y tengo que trabajar, y qué me importa de lo demás, y qué me importa la iglesia. Y se desviaron del camino. Y hacen lo que se les da su gana. Aleluya. Y esos hombres están lejos de Dios. Han apostatado. Gloria a Dios. Han apostatado. Porque han cambiado a Dios por las riquezas, por sus sueños. Esa no es la verdadera fe. Es más, respaldado por la palabra de Dios, puedo decir que muchos de esos hombres ya se han convertido en enemigos de Dios. Porque el que es un verdadero cristiano se somete a la voluntad de su Señor. ¿Sí o no? Pero ¿cómo soy? Muchos pastores están enseñando a los cristianos a no aceptar la voluntad de Dios. Y cuando un cristiano se enferma, también ese aspecto vamos a ver. ¿Qué le dicen? No lo aceptes, recházalo, decreto tu sanidad. Confiesa tu sanidad, declara tu sanidad. Yo ya decreté. Recuerda que Dios no quiere que sus hijos se enfermen ni sufran. ¿Qué? ¿Dónde dice eso? ¿En qué parte de la Biblia dice eso? Y esos pastores comienzan a atacar a los hermanitos cuando se enferman. Y les dicen, si estás enfermo es porque no tienes fe, eres un incrédulo. Y el pobre cristianito todo acongojado, triste, soy un incrédulo, no sirvo para nada. Y así hay muchos casos dentro de la iglesia. Muchos cristianos piensan que cuando vienen a Cristo no se tienen que enfermar. Y que si se enferman es por culpa del diablo. Y lastimosamente eso es lo que están enseñando en la mayoría de las iglesias el día de hoy. Y comienzan a reprender al diablo, le sacan los cuernos al diablo, le jalan la cola al diablo. Y un montón de aberraciones que hacen los cristianos el día de hoy. Y argumentan que es porque no tienen fe cuando se enferman. Pregunta, ¿será que Pablo no tenía fe? Porque él andaba enfermo, no se pudo sanar. Qué incrédulo era Pablo, ¿verdad? Vayamos a Gálatas, hermanos. El capítulo 4, el versículo 13. Mira lo que dice el Señor. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Hermanos, ¿se imaginan si Pablo hubiera estado en estos tiempos? ¿Qué le hubieran dicho? Pablo, eres un incrédulo, no tienes fe, tú no eres un apóstol de Dios, eres un mentiroso. Porque los cristianos no se enferman. ¿Qué más dice? Versículo 14. Y no me despreciasteis ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, o sea, la enfermedad. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Hermanos, gracias a Dios que los cristianos de ese tiempo no eran como los de hoy. Y entendían, conocían, sabían lo que era la verdadera fe, lo que es la verdadera fe. Porque la verdadera fe va acompañado de la voluntad de Dios. Pregunta, ¿por qué Dios no quería sanar a Pablo? ¿Porque Pablo era un incrédulo? ¿O porque Dios tenía que cumplir un propósito en Pablo? ¿Qué creen?
Porque Dios tenía que cumplir un propósito en Pablo, ¿sí o no? Hermanos, de una vez entiendan, Dios tiene que cumplir propósitos en cada uno de sus hijos, te guste o no. Te sometes, y si no te sometes te pierdes, te extravías, te sales del camino y de los planes de Dios. Vamos a ver, hermanos, otro ejemplo. Vayamos a 1 Timoteo, capítulo 5. Vamos a apurarnos un poquito, hermanos. 1 Timoteo, capítulo 5. ¿Han oído hablar del joven pastor Timoteo? Vamos a ver su vida. Mateo capítulo 5, versículo 23. Así dice el Señor. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Pregunta, ¿por qué Pablo no le dijo, oye Timoteo, eres un incrédulo, tú no eres cristiano? O, ¿por qué no fue Pablo donde Timoteo e hizo una oración de sanidad? ¿Por qué? Porque tanto Pablo como Timoteo conocían a Dios y sabían lo que era la verdadera fe. Y la verdadera fe se somete a la voluntad de Dios. Tanto Pablo como Timoteo sabían que Dios tenía que cumplir un propósito en Timoteo. Por eso solo le dio un remedio casero para ese problema estomacal que tenía Timoteo. ¿Se imaginan a Pablo, se imaginan a Timoteo peleando en contra de la voluntad de Dios? No acepto esta enfermedad, Señor, lo rechazo. Y ahí saltando sobre Satanás. ¿Se imaginan? Ni imaginarlo, hermanos. Pero ¿cómo se enseña ahora? No aceptas tu enfermedad, reprende esa enfermedad. Y sin darse cuenta el día de hoy, muchos cristianos están peleando con Dios y no aceptan su voluntad. Y dicen, Dios te va a sanar, Dios te tiene que sanar, porque tú has traído tu diezmo completito y te tiene que sanar. Sánalo Dios, ahora. ¿Han escuchado ese tipo de pastores? Y esos hombres piensan que Dios es el muchacho de los mandados. Jesús te reprenda, diablo. Están mandoneando a Dios, están imponiendo a Dios, están obligando a Dios que esa persona se tiene que sanar porque recibió ese corrupto dinero. ¿Dónde se ha visto que el vaso le diga lo que tiene que hacer al alfarero? Esos hombres no saben lo que están haciendo ni lo que están diciendo. No saben con quién están tratando. Pero detrás de todo esto está sacar el dinero a la gente y no les importa qué es lo que dice Dios. Y si Dios no quiere sanar, ¿saben cuál es su excusa? Es que no tienes fe. Sí, has traído tu dinero, pero no tienes fe. Y esos pobres cristianitos se van de la iglesia y sacan su conclusión. No, Dios no me ama a mí, porque Dios no me quiere sanar. Hermano, entiéndelo. Aunque pongas toda tu plata, aunque traigas tu auto, tu casa, lo que sea, si no está en el plan de Dios sanarte, no vas a poder cambiar esa voluntad. No vas a poder cambiar la voluntad de Dios. Pero alguien dirá, porque no falta de esos hermanitos, pastor, entonces voy a ayunar 40 días y 40 noches. Y ahí está otro grosso error. Porque también en eso han enseñado mal esos falsos pastores. Y han hecho creer a los cristianos el día de hoy que el ayuno y la oración es para doblarle la mano a Dios. Y esa es una aberración. Nunca se vio en la Biblia un caso de alguien que haya cambiado los planes de Dios orando y ayunando. Pregunta, ¿Pablo hubiera cambiado los planes de Dios ayunando? Imagínense que Pablo hubiera ayunado 40 días por su sanidad. ¿Se hubiera sanado? No. ¿Por qué? Porque si se hubiera sanado, Pablo se salía del propósito de Dios. ¿Sí o no?
Y se hubiera enaltecido, se hubiera puesto orgulloso. Yo soy el mejor de los apóstoles porque estuve en el cielo 3 años con Jesús resucitado y esto y aquello. Fue justamente por eso, por esas revelaciones que tuvo Pablo, que Dios le envió un emisario de Satanás. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Mira lo que dice el Señor. Y para que la grandeza de las revelaciones, mira, aquí Pablo está reconociendo, no me exaltase desmedidamente. ¿Por qué? Porque Pablo aquí está reconociendo que tenía un problema de orgullo. Y eso todos los hombres lo tenemos. No, si no me ponía a mí Dios este aguijón, seguramente hubiera dicho, ¿quién como yo? ¿Quién como Pablo? Yo soy el mejor de los apóstoles y todo eso. Pero él dice y reconoce. Gloria a Dios. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Pablo era orgulloso, hermanos, por si no lo sabían. Y Dios, para tenerlo controladito, Dios permitió que el diablo, gloria a Dios, le diera bofetadas. ¡Pa, pa, pa! Tranquilito. No era pues como los de ahora, orgullosos, que cuando alguna vez Dios respalda una sanidad, hechos los más capos, los muy. Que en mi iglesia se sana la gente. No, hermanos, cállate, payaso. Ese poder no es tuyo, ese poder es de Dios. No seas fanfazón. No hagas alarde de algo que no es tuyo. Ese es el poder de Dios. Entonces, podemos ver cómo detrás de esa enfermedad de Pablo, detrás de esa prueba, había un propósito. ¿Lo pueden ver? Y es peor cuando algún ser querido se muere. Y muchos cristianitos piensan de que el hecho de que Dios nos ama, esto nos hace inmortales. Pero ¿cuántos saben que aunque Dios nos ama, igual moriremos? ¿Sí o no? La Biblia dice, el que vive, sabe que va a morir. Y es imposible que Dios borre con el codo lo que Él escribió. En el Salmo, capítulo 90, el versículo 10, así dice el Señor: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos, nos vamos. Hermanos, y la palabra de Dios nadie la podrá quebrantar, nadie, sea quien sea. Métanse a la cabeza de una vez. Escúchenme bien. Tenemos nuestros abuelitos que los queremos, nuestros papás, nosotros mismos, nuestros hijos. Pero escúchame bien, un día vamos a morir. Eso es un hecho que nadie va a poder cambiar, acéptalo. Aunque seas cristiano, por más que digas y alegues que tengas fe, tienes que aceptar lo que Dios estableció. ¿Lo están entendiendo? Pero hoy día, por esas malas enseñanzas que proliferan en las iglesias de hoy, muchos cristianos no quieren aceptar esto. Y cuando alguien se les muere, se alejan de Dios, se apartan de Dios. Qué triste es eso. Qué pena, esos pastores un día van a tener que darles cuentas a Dios por no haber enseñado su evangelio. Tendrán que dar cuentas a Dios porque no enseñaron la palabra de Dios. Aleluya. Yo conocí una familia, todos eran cristianos. Bueno, supuestamente eran cristianos. Pero un día el papá, gloria a Dios, se les murió. Y su papá ya era grande, hermano, tenía más de 80 años. Y vinieron donde mi pastor, mi papá está enfermo, ore por mi papá. Y querían que su papá viviera unos 500 años como mínimo, hermanos. ¿Qué podía haber hecho yo? Hermanos, cuando yo veo a una persona que ya está anciana, que pasa los 70, 80 años, ¿saben cómo ora al Señor? ¿Ah? Gloria a Dios. Primero, si no es cristiano o cristiana, gloria a Dios, oro a Dios para que no pierda la razón esa persona, para que tenga la oportunidad de aceptar a Cristo. Pero si no,
¿Qué puedo decir? Nada. Ese hombre se fue al infierno, si se muere. Entonces, si es cristiano, estoy más tranquilo. Y solo intercedo para que no le falte la fe y acepta la voluntad de Dios. Porque también me he encontrado con abuelitos que no quieren morir. Ya están para el siglo, hermano. Si quieren seguir viviendo, no. Gloria a Dios. Y se dicen cristianos, no. Ya tienes que meterte a tu cabeza. 70, 80 años. Y si pasa más de eso, hermano, ya estás en tiempo extra. Más bien agradécele a Dios. ¿Lo estás entendiendo o no? Entonces, yo no puedo orar, pues, fuera de la voluntad de Dios. ¿Me están entendiendo? Como lo hacen hoy día muchos pastores. Que el abuelo sea como Superman. Que la abuela sea como la Mujer Maravilla. Que viva 200 años. Hermano, eso es una oración antibíblica. Que no tienes respaldo de Dios. ¿Lo estás entendiendo o no? No puedo hacer eso. Ahora, si el Señor quiere añadir años a esa persona como lo hizo con Ezequías, amén. Pero eso estará en la voluntad de Dios. ¿Lo están entendiendo? Pero yo oro, me esfuerzo por orar lo más conforme posible a la voluntad de Dios. ¿Están entendiendo? Y de esa familia todos se alejaron de Dios. Hoy día están en el mundo, hermanos. Es una pena. Los veo con sus cajas de cervezas, en bailes, perdidos totalmente. Derechitos al infierno, hermanos. Y todo esto porque a esas personas no les enseñaron lo que es la palabra de Dios. Y esa familia demostró que no tenía fe, porque la verdadera fe se somete, se sujeta y acepta la voluntad de Dios. ¿Entendieron, hermanos? Espero que sí. Hermanos, tengan fe en Dios. No piensen que Dios quiere destruirlos o quiere acabarlos, no. Confíen en Él. Díganle, Señor, dame esa fe que agrada a Dios. Dame esa fe que te agrada, Señor. Pero si no vas a escuchar la palabra de Dios, no vas a leer la Biblia, no vas a adquirir esa verdadera fe, hermano, te digo. Gloria a Dios. Por eso ese día, hermano, ahora no lo puedes ver. Esos hermanos que mucho faltan, que son domingueros, que aparecen de un mes, de 2 meses, van a ver cuando estemos allá en la gloria, ahí de 100, gloria a Dios, aleluya, van a lamentar. Ahí van a notar, gloria a Dios, el tremendo daño que se hicieron ellos mismos. ¿A quién van a echar la culpa? Señor, ¿por qué? ¿A quién vas a echar la culpa? Si tú fuiste el único causante de eso. ¿Sí o no? Es como un muchacho en el colegio. Cuando mucho falta a la escuela, se chacha. Pasan los años. Llega a sus 23, 24, ni bachiller es. No puede entrar ni a un instituto. ¿Por qué? Porque toda la vida se la pasó faltando al colegio, desobedeciendo. ¿A quién se puede quejar? ¿A quién le va a echar la culpa? Profesor, por tu culpa soy así. Por culpa de mi papá. ¿A quién va a echar la culpa? Él mismo. Se arruinó. ¿Lo estás entendiendo? De la misma forma. Ese día van a estar lamentando muchos que jugaron a ser cristianos, que tuvieron cosas más importantes que hacer en este mundo que darle el primer lugar a Dios. Aleluya. Pero aquellos que hemos entendido o que estamos procurando entender, gloria a Dios, que confiar en Dios es lo mejor, entonces, gloria a Dios, nos esforzamos por escuchar su palabra, por leer su palabra, y es ahí donde nace la fe que agrada a Dios. Entonces ahí entiendes que Dios quiere lo mejor para ti. Él sabe lo que está haciendo. No dudes, hermano. Termino con esto. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Aleluya. Jeremías el capítulo 29, versículo 11. Mira lo que dice el Señor. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. O sea, en otras palabras, sus intenciones de Dios son buenas para con nosotros. Él quiere transformarnos, formarnos. Cuando muchas veces nuestros papás nos castigan, bueno, a veces no entendemos.
y gloria a Dios los tachamos de malos, de incomprensivos. Pero cuando somos adultos nos damos cuenta que el castigo que nos dieron fue porque querían lo mejor para nosotros. Es lo mismo con Dios. Él es nuestro Padre. Y a veces cuando permite pruebas, dificultades, sufrimientos en nuestra vida, aunque no lo podamos entender, es con un buen propósito. Por eso dice al final de esta estrofa, para daros el fin que esperáis. Gloria a Dios. ¿Cuál es el fin que esperamos, hermanos? Nuestra salvación. Porque si no somos transformados, si no somos cambiados de como somos, no vamos a poder, hermanos, alcanzar la salvación. Si no, hermano, te sometes a la voluntad de Dios para tu vida, estás perdido. Aleluya. Y para que nosotros lleguemos, hermanos, a esa salvación, Él tiene que purificar nuestra vida. Tiene que purificar nuestra fe. ¿Y saben cómo se purifica la fe, no? Gloria a Dios. En el horno de la aflicción. Así dice Pedro, así dice la Biblia. Y saldrá como oro refinado. ¿Qué significa eso? Que será esa fe que agrada a Dios.